Histología fundamental, tejido conectivo, video 2, células. Como se había planteado previamente, los diferentes componentes de los tejidos, células y matriz, hacen parte de la forma en que vamos a estudiar los tejidos conectivos. Primero evaluando las células y posteriormente evaluando la matriz extracelular. Esta en un video siguiente. Como se había planteado en el anterior video, todas las células del tejido conectivo que presenta una heterogeneidad en las mismas se caracterizan por tener el mismo origen embriológico. Todas provienen del tejido conectivo embrionario denominado mesodermo y por lo tanto todas provienen de una sola célula, la célula mesenquimal. La célula mesenquimal o célula mesenquimatosa es una célula pluripotencial embrionaria que tiene la capacidad de diferenciarse en diferentes tipos celulares que incluyen células típicas del tejido conectivo propiamente dicho, como los fibroblastos, puede incluir células de tejidos conectivos como el cartílago, como el tejido óseo, como la sangre, pero también se pueden diferenciar a células epiteliales que ya habíamos estudiado previamente, como las células endoteliales y las células mesoteliales. Por lo tanto, esta célula tiene la capacidad de realizar un proceso activo de diferenciación celular. Sin embargo, es una célula que presenta la capacidad de encontrarse única y exclusivamente en los embriones, haciendo parte de ese tejido conectivo embrionario que denominamos mesénquima. Si bien son células con alta capacidad de diferenciación, también son capaces de producir matriz extracelular. Específicamente, tienen la facilidad de producir componentes de la matriz extracelular que no tienden a formar fibras, haciendo parte de lo que más adelante denominaremos la matriz no fibrilar, que en los libros aparece como sustancia amorfa, término que no comparto. En el adulto no es posible encontrar en condiciones de salud células embrionarias como la célula mesenquimatosa. Sin embargo, algunas células en el adulto, como los pericitos o células perivasculares, van a heredar esa capacidad de diferenciación a diferentes tipos celulares, que serán útiles en los procesos de reparación extensos a nivel de los tejidos conectivos. Recordemos que la reparación es una de las funciones propias de los tejidos conectivos. En esta imagen, tomada del libro de Gardner, es posible identificar el árbol genealógico que se forma a partir de la célula mesenquimatosa. Dicha célula mesenquimatosa es capaz de producir los fibroblastos como células típicas del tejido conectivo, es capaz de diferenciarse a adipocitos del tejido adiposo, a condroblastos y condrocitos del cartílago, a osteoblastos y subsecuentemente estos a osteocitos propios del tejido óseo, a células hematopoyéticas que darán el linaje mieloide asociado al componente sanguíneo y al linaje linfoide. Pero también tienen la capacidad de diferenciarse a células mesoteliales o endoteliales. Esto explica por qué existen tejidos epiteliales de origen mesodérmico. Morfológicamente, las células mesenquimatosas se caracterizan por presentar una morfología triangular o estrellada, con unos núcleos que no son notoriamente aplanados, sino que presentan prolongaciones y prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones citoplasmáticas se heredan fundamentalmente por el proceso de diferenciación de dichas células a partir del epiblasto, proceso que será evaluado con sus docentes de embriología. Es posible entonces identificar la célula mesenquimatosa en nuestra placa de feto, específicamente en esta microfotografía que tomé, lo hice en la región de la cabeza,
donde podemos ver cartílago, tejido óseo en formación, el proceso de odontogénesis de un molar ocurriendo activamente a partir del epitelio de la lámina dentaria y por último la formación de tejido conectivo que va a estar asociado a la formación de la cabeza y de la cara. Pero formados a partir de las células mesenquimatosas por dicho proceso de diferenciación que habíamos planteado previamente, las células de un tejido conectivo maduro, como el de cualquiera de ustedes que están viendo este video en este instante, podrían dividirse en dos grandes grupos, aquellas que denominamos fijas y aquellas que denominamos móviles. Sin embargo, la denominación fija y móvil no tiene que ver aquí exactamente con la capacidad de movimiento de la célula. Las células fijas y las móviles ambas tienen capacidad de movimiento. El término fija y móvil tiene con la capacidad de esta célula de estar siempre en el mismo tejido. Aquellas que denominamos células fijas, como los fibroblastos, los miofibroblastos, los pericitos, los adipocitos, las células cebadas o mastocitos y los macrófagos, tienen la peculiaridad de siempre encontrarse fija en los tejidos conectivos. Mientras que existe un conjunto de células de los tejidos conectivos que se pueden mover entre diferentes tipos de tejidos conectivos a lo largo del organismo. Estas incluyen los monocitos, los macrófagos, los linfocitos, los polimorfonucleares y los plasmocitos o células plasmáticas. Vale la pena anotar cómo los macrófagos se encuentran en ambos lados de la lista. Esto ocurre fundamentalmente porque los macrófagos pueden ser células fijas y ante eventos fisiopatológicos pueden generar respuesta que atraiga más macrófagos, estos sí de naturaleza móvil. Los macrófagos fijos reciben el nombre de histiocitos y son los macrófagos que siempre vamos a encontrar ubicados típicos en cada uno de los tejidos. Incluso pueden recibir nombre propio dependiendo de su ubicación, como por ejemplo las microglías en el sistema nervioso central. Por lo tanto, primero revisaremos las células fijas y posteriormente en este video revisaremos las células móviles. Y tal vez la célula fija más importante para el tejido conectivo maduro es el fibroblasto. Ese fibroblasto es la célula activa productora de matriz extracelular más abundante del tejido conectivo maduro y es encargada de producir todos los elementos que encontramos en la matriz extracelular. Si observamos esta microfotografía, todos los elementos que se encuentran entre esta célula y esta célula que tengo aquí serán producidos por los fibroblastos. Estos incluyen proteínas como el colágeno, la elastina, las fibras reticulares y todos los glúcidos de la matriz extracelular. Morfológicamente, los fibroblastos son células alargadas con prolongación con un núcleo alargado de morfología fusiforme que presentan un nucleolo aparente y muy evidente y donde lo más llamativo en tinciones con hematoxilina eosina es la presencia de ese núcleo aplanado, ya que el citoplasma tiende a perderse con las estructuras eosinófilas adyacentes al mismo. Morfológicamente, los fibroblastos presentan las características de una célula secretora, esto es, se caracterizan por presentar un aparato de Golgi muy bien desarrollado y un retículo endoplásmico rugoso de buen desarrollo. Estos fibroblastos van a producir de manera activa proteínas hacia el medio extracelular. Sin embargo, en la medida en que esa matriz extracelular alcanza la madurez morfofuncional, los fibroblastos pueden pasar de un estadio activo secretor a un estadio menos activo y más mantenedor de la matriz, lo que entre comillas podríamos llamar como un fibroblasto no activo. A este fibroblasto no activo, entre comillas, lo denominamos fibrocito. La transición entre estos dos tipos de célula, que en realidad son estadios funcionales de la misma célula,
se da fundamentalmente por factores de crecimiento como el factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, producido por los macrófagos. Esta transición entre la producción activa o no de matriz, específicamente de colágeno, y el mantenimiento de la misma es muy importante en los procesos de reparación, tanto normal como alterada. Véase, por ejemplo, la formación de cicatrices hiperplásicas o queloides, donde dicha interfase va a estar alterada en los procesos colagenolíticos de la matriz extracelular durante la reparación. Sin embargo, cuando yo observo la estructura de un fibroblasto y la comparo con un fibrocito, aunque aparente en este esquema, su identificación, dada por una disminución en la cantidad de las organelas asociadas a la capacidad secretora, es evidente en un esquema, pero no lo es tanto cuando revisamos de manera práctica. Por lo tanto, cuando estemos revisando nuestras placas, a pesar de comprender que el estadio secretor de fibroblasto es diferente al estadio menos activo de fibrocito, desde el punto de vista práctico, aceptaremos fibroblasto y fibrocito como sinónimo. Es importante que ustedes recuerden cómo a partir de bioquímica, una de las funciones del fibroblasto era la síntesis de colágeno, que se va a dar gradualmente por la producción de cadenas alfa que se van a entorchar para formar una molécula de procolágeno, y dichas moléculas de procolágeno serán enviadas al medio externo a través de vesículas de secreción mediadas por el aparato de Golgi cis y trans. Estas vesículas serán exocitadas y una vez en el medio externo, las regiones terminales carboxilo y N serán eliminadas a través de telopeptidasas para que posteriormente las moléculas de colágeno puedan fusionarse y unirse para el ensamblaje en fibrillas de colágeno y posteriormente fibras de colágeno. Revisaremos rápidamente este proceso cuando hablemos del componente proteico de la matriz extracelular. Otro tipo celular que ha sido descrito previamente es el miofibroblasto. Descrito inicialmente en los procesos de reparación cutánea, se asocia a un fibroblasto que tiene la capacidad de contraerse gracias a la aparición de miofibrillas en su citoesqueleto. Sin embargo, hoy consideramos que es un subtipo funcional del fibroblasto, un subtipo que aparece ante la carga tensional y los procesos reparativos, cuando los fibroblastos expresan alfa-actina de músculo liso, lo que los convierte en células bifuncionales, tanto secretoras como contráctiles. Dichos fibroblastos son abundantes en los tejidos en reparación, asociados o no a una membrana basal externa, y se pueden transdiferenciar dependiendo del estadio en el cual se encuentra el proceso reparativo. Esta imagen, tomada de Molecular Cell Biology de Nature Reviews, lo que nos muestra es cómo el fibroblasto, sometido a tensión mecánica, comienza a leer el gen de la alfa-actina de músculo liso, modificando la expresión de dicha alfa-actina de músculo liso en el citoesqueleto, produciendo un fibroblasto secretor con capacidad contráctil. Esto mediado fundamentalmente por el factor crecimiento transformante beta 1. Dichos miofibroblastos entonces presentarán diferentes funciones. Estarán activamente asociados a los procesos de cicatrización, son secretores de mediadores inflamatorios como las citocrinas, las prostaglandinas y las prostaciclinas. Tienen la capacidad de remodelar activamente la matriz extracelular, específicamente la capacidad de degradar colágeno tipo 3 o fibra reticular, y por lo tanto aparecen activamente durante la formación del tejido de granulación y se mantienen a lo largo del tiempo de manera patológica durante la formación de granulomas. Por último, se ha descrito la capacidad de los miofibroblastos de almacenar grandes concentraciones de calcio.
La imagen que pueden observar a la derecha es un cultivo de fibroblastos sometidos a carga mecánica, y cuando son sometidos a carga mecánica, los núcleos de las células, identificados por fluorescencia en naranja, permiten identificar todas las células y cómo dichas células comienzan a producir alfa-actina de músculo liso en verde por fluorescencia, como lo estamos viendo aquí. Sin embargo, no todas las células van a producir activamente alfa-actina de músculo liso. Va a estar entonces asociado a mediadores como el factor de crecimiento transformante beta 1, lo que le brinda a los miofibroblastos una capacidad activa en la resistencia ante el trauma mecánico y adicionalmente la respuesta reparativa. Otra célula presente en los tejidos conectivos es el pericito o célula perivascular. Como su nombre lo indica, son células ubicadas alrededor de las células endoteliales de los vasos sanguíneos, como lo podemos identificar en esta microfotografía electrónica de transmisión, donde observamos un glóbulo rojo, una célula endotelial y alrededor una célula perivascular o pericito, o como a través de inmunofluorescencia las células endoteliales en verde se van a ver abrazadas por esos pericitos que se observan en este caso a través de la marcación de color rojo o naranja. Estas células regulan la interacción entre la célula endotelial, comparten la membrana basal con las mismas y son importantes porque permiten la capacidad de actividad contráctil al mismo tiempo de que pueden actuar como células pluripotenciales, entre comillas células madre, en el tejido adulto, emulando de alguna manera la capacidad que presentaban las células mesenquimatosas sin que ese sea su fin primordial. Esta microfotografía de barrido con reconstrucción de color nos muestra cómo las células endoteliales en azul van a estar íntimamente ligadas a las células perivasculares o pericitos que las envuelven a lo largo del recorrido de los vasos sanguíneos. Estas serán muy importantes para entender la fisiología del sistema cardiovascular. Asociada a la función de almacenamiento que había sido descrita previamente en el primer video de introducción a tejidos conectivos, una de las células derivadas de la célula mesenquimatosa es el adipocito, una célula altamente especializada en almacenar lípidos como forma de almacenamiento de energía. Estos adipocitos pueden estar diferenciados a través de células mesenquimatosas como sus precursores principales, de diferentes tipos de células madre e inclusive se ha podido observar la transdiferenciación de fibroblastos hacia adipocitos cuando las condiciones energéticas del individuo así lo requieren. Estas células tipo adipocitos son células fijas que normalmente se encuentran en conjuntos a lo largo del tejido conectivo, formando estructuras que denominamos panículos adiposos. Morfológicamente son células grandes, redondeadas o hexagonales, con su núcleo aplanado y hacia la periferia y que presentan una única vacuola o múltiples vacuolas lipídicas, y esto permitirá, dependiendo del número de vacuolas, establecer su clasificación. El primer tipo de adipocito es aquel que denominamos adipocito blanco o unilocular, con una única cavidad. Estos normalmente presentan una única vacuola lipídica, presentan un núcleo aplanado y periférico que ha sido desplazado hacia la periferia por esa misma vacuola y son altamente eficientes en el almacenamiento de lípidos y para posteriormente su producción o utilización para la síntesis de ATP. También pueden actuar como aislantes térmicos. Estos adipocitos que tenemos aquí ubicados cumplen adicionalmente funciones endocrinas que veremos un poco más adelante. El siguiente tipo de adipocito es el adipocito pardo o multilocular, que como su nombre lo indica, presenta en lugar de una única vacuola múltiples vacuolas citoplasmáticas,
por lo que su núcleo no se encuentra desplazado hacia la periferia, sino que tiende a ser redondeado y de ubicación central. Este adipocito también tiene la capacidad de almacenar lípidos, pero estos lípidos van a ser utilizados para la síntesis de calor o la producción de calor a través de la presencia de una proteína denominada termogenina. Este tipo de adipocito es muy abundante en animales que hibernan, como los osos, y se encuentra en grandes cantidades en los seres humanos, en los neonatos, específicamente en la región próxima al corazón, en el mediastino, en la región del dorso y de la nuca, alrededor del cuello y próximo a la región torácica. Sin embargo, gradualmente la cantidad de tejido adiposo multilocular en el ser humano disminuye, quedando como pequeñas regiones de ubicación en los adultos el mediastino medio donde encontramos el timo. Vale la pena entonces reconocer las diferencias morfológicas entre un adipocito blanco o unilocular, con una sola vacuola, versus un adipocito pardo o multilocular con varias vacuolas. Recordemos que la síntesis de energía para el primero está dada a través de ATP, mientras que para el segundo está dada a través de la formación de calor a través de la termogenina. Por último, los adipocitos tienen funciones endocrinas, porque son capaces de producir múltiples sustancias. Todas las sustancias que son producidas por un adipocito reciben el nombre de adipoquinas. Y estas adipoquinas pueden incluir algunas citoquinas, como las que podemos identificar en la parte inferior, como la interleuquina 6 o el factor de crecimiento transformante alfa. Estas adipoquinas son importantes en el control de la presión arterial, de la actividad de la insulina, la formación de grasa y el proceso inflamatorio. Así, por ejemplo, la leptina es importante en la presión sanguínea, en la insulinoresistencia, en la lipogénesis y en el establecimiento de la saciedad para la comida. La adiponectina controla la sensibilidad a la insulina. El angiotensinógeno es importante en el control de la tensión arterial y participa activamente en la fisiopatología de la hipertensión. La resistina está asociada a la insulinoresistencia que surge en el hígado y en el músculo esquelético. La interleuquina 6 está asociada a la diferenciación de más adipocitos, gluconeogénesis, específicamente cuando pensamos en términos de actividades de metabolismo del azúcar, pero tiene múltiples actividades a nivel del sistema inmune a lo largo de todo el cuerpo. De la misma manera, el factor de crecimiento transformante alfa es un proinflamatorio potente que actúa en la diferenciación de adipocitos y en la síntesis de adiponectina única y exclusivamente cuando pensamos en metabolismo de adipocitos. Sin embargo, como podemos identificar, grandes cantidades de adipocitos incrementarán la cantidad de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y el factor de crecimiento transformante alfa, que se pueden identificar, por ejemplo, en pacientes con obesidad 1, 2 o 3 o en pacientes diabéticos, facilitando los procesos de patogénesis asociados a este tipo de pacientes. Algunas células del sistema de defensa se ubican de manera fija en los tejidos conectivos. Este es el ejemplo de las células cebadas o masteocitos, células grandes que contienen en su interior gránulos de secreción que son basófilos, que contienen heparina, histamina, factor quimiotáctico de eosinófilos y neutrófilos y que le permiten la liberación de dichos factores ante procesos inflamatorios, actuando activamente en la mediación de los procesos inflamatorios. Estas células son de origen hematopoyético y colonizan los tejidos conectivos en espera de poder dar su respuesta. Esta imagen, teñida con azul de toluidina, nos muestra la presencia de mastocitos con sus múltiples gránulos de secreción que se observan con cuidado, a pesar de haber usado azul de toluidina, tiñen de color rojo o eosinófilo. Esto se debe a que al presentar
grandes cantidades de un glucosaminoglicán denominado heparina en dichos gránulos de secreción, ocurre un efecto denominado metacromasia, que es la obtención de un color distinto al cual coloreamos la célula. En el caso anterior, coloreamos con azul de toluidina, pero obtuvimos un color rojo. Estos mastocitos de origen hematopoyético se describen en dos tipos de subpoblaciones. Los mastocitos conectivos, que se ubican en la piel y el peritoneo, y los mucosos, que se asocian al tracto gastrointestinal y respiratorio. Los mastocitos liberan sus factores de defensa en respuesta a inmunoglobulina E, ya que presentan un receptor para dicha inmunoglobulina y por lo tanto inducen respuestas alérgicas. En piel y peritoneo podrán estar asociadas a las dermatitis por contacto o a las alergias al gluten, por ejemplo, y en los mucosos las alergias a la comida y las alergias al sistema respiratorio. Este gráfico rápidamente nos muestra cómo la unión entre antígeno-anticuerpo se lleva a posteriormente la formación de un complejo inmune y dicho complejo inmune se une al receptor de inmunoglobulina E que genera una cascada de segundos mensajeros y esos segundos mensajeros liberan por degranulación de calcio los factores que estaban asociados a los gránulos internos, en este caso heparina e histamina, que inducen la respuesta que usted como paciente alérgico ante una rinitis alérgica experimenta ante el factor que lo hace alérgico. Otros tipos de células del sistema inmune incluyen los monocitos, células de gran tamaño comparadas con los eritrocitos en circulación periférica, con un núcleo que es excéntrico, arriñonado o con forma de C y un citoplasma llena de gránulos primarios. Dicha célula se libera hacia los tejidos conectivos y cuando es liberada hacia los tejidos conectivos cambia de nombre y recibe el nombre de macrófago, un monocito diferenciado que adquiere capacidad de fagocitosis de otras células, de bacterias, de elementos que se consideren extraños al cuerpo, desechos y células muertas, y adicionalmente es capaz de presentar antígenos y de liberar citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, hace parte de la célula típica de la respuesta inmune no específica. Sin embargo, no todos los macrófagos son iguales. Están los macrófagos que denominamos libres, de gran motilidad, que entran y salen de circulación, entran y salen de tejido y de órgano, y están aquellos que denominamos fijos o sedentarios, aquellos que se asocian a algunos componentes de la matriz y se quedan como macrófagos residentes o histiocitos en los diferentes tipos de tejidos. Son estos los que reciben nombres particulares, como los macrófagos de los pulmones asociados a los alvéolos, denominados células de polvo o macrófagos alveolares, los que se encuentran asociados a los sinusoides hepáticos, denominados células de Kofer, o los que se encuentran en el sistema nervioso central, como las microglías. Estos macrófagos, entonces, son células con capacidad fagocítica que pueden destruir células diferentes, fibras y matriz extracelular, son productores de citoquinas, presentadores de antígenos y por lo tanto reguladores de la respuesta inmune no específica. Por último, dentro de las células fijas es posible encontrar plasmocitos o células plasmáticas, que no son células con capacidad de fagocitosis, son células derivadas de los linfocitos B que tienen la capacidad de producir sustancias y por lo tanto presentan la morfología típica de una célula secretora. Polarización, abundante citoplasma que presenta gránulos de secreción y adicionalmente retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi muy bien desarrollados. Estas células son productoras de anticuerpos. Los plasmocitos, derivados a partir de los linfocitos B, se encuentran en los tejidos conectivos laxos, típicos de los sistemas digestivos,
del árbol respiratorio asociados a las glándulas salivales y por eso encontramos anticuerpos como la inmunoglobulina A en la saliva. Los vamos a encontrar próximos asociados a la formación y estructura de los nodos linfáticos y en el tejido hematopoyético. Estas células funcionan activamente en la producción de algún tipo de anticuerpo, inmunoglobulina, contra una sustancia específica que denominaremos antígeno. Dentro de las células móviles que encontramos en el tejido conectivo, encontraremos células típicas del componente sanguíneo, que se mueven en respuesta a procesos inflamatorios y de defensa del cuerpo. Por lo tanto, en este video pasaremos rápidamente y utilizaremos el video de sangre para identificar claramente cada uno de sus componentes. El primero de ellos, los linfocitos, corresponden a células que se encuentran normalmente libres en los tejidos conectivos, que se caracterizan por presentar una morfología redondeada, caracterizada por presentar más núcleo que citoplasma. No presentan capacidad fagocítica y se diferencian en diferentes tipos dependiendo de su función y de las proteínas que presentan como receptores de membrana, denominadas en inglés clusters of differentiation, en español como factores de diferenciación, y que se identifican con el nombre de CD, de tal manera que cuando vean, por ejemplo, una proteína CD44, es una proteína que encontraremos en membrana en algunos de los diferentes tipos de linfocitos. Estos linfocitos tendrán funciones activas en la respuesta mediada por células y en la respuesta asociada a componentes proteicos que denominan en inmunología respuesta inmune humoral. Adicionalmente, es posible encontrar células que presentan múltiples formas en sus núcleos, denominadas polimorfonucleares, y que se denominan dependiendo del color que toman sus gránulos citoplasmáticos, como neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Ahondaremos en linfocitos y en polimorfonucleares, así como en monocitos, cuando veamos nuestra clase de sangre. Con nuestras células fijas y móviles listas, vayamos a nuestro laboratorio y utilicemos nuestras placas para adquirir la capacidad de identificación de las mismas, siempre recordando hacer lectura previa de nuestro libro guía.